Ok, antes del coronavirus y de todo el aislamiento social que es necesario para evitar su propagación, nosotros nos quedamos en que terminamos de ver lo que era el lugar geométrico que nosotros conocemos como recta, e incluso hicimos un examen al respecto. Encontramos además desde antes cómo graficar puntos en el plano, cómo encontrar si existía una relación entre los valores que nosotros estábamos obteniendo para la variable y en términos de los valores que nosotros estábamos dándole a la variable x. Con base en eso nosotros pudimos encontrar gráficas e incluso dijimos que había regiones geométricas que íbamos a ir estudiando conforme avanzara el curso. Este es el momento de estudiar lo que es la parábola. Y bueno, la definición de una parábola es el lugar geométrico de los puntos en un plano que tienen equidistancia respecto a un punto fijo y una recta. Y bueno, esos puntos que de los que nosotros estamos hablando, ese punto fijo, este de aquí se va a conocer como foco de la parábola, y la recta se va a conocer como directriz. Ahora, si nosotros recordamos un poquito, la palabra que aquí no nos cuadra del todo, o que nos llamaría la atención si nosotros tenemos algo de memoria, es esta, equidistancia. ¿Recuerdan por qué? Incluso en el examen ustedes me preguntaron qué significaba que dos puntos fueran equidistantes. Y en particular, ¿qué significaba cuando yo tengo un punto P1, tengo un punto P2 y tengo un punto P3? ¿Qué quiere decir que P2 sea equidistante a P1 y a P3? En general esa palabra X viene a denotarnos una igualdad. Entonces lo que nos va a si decimos que son equidistantes, significa que las distancias son iguales. ¿Qué quiere decir eso? Que a la distancia que hay de P1 a P2, esta distancia, a la que yo le voy a llamar D1, debe ser la misma que la que hay de P2 a P3. Esa le voy a llamar T2. Ahora, ¿cómo le hacemos para encontrar distancia entre dos puntos en el plano cartesiano? ¿Lo recuerdan? Ya estoy como Dora la exploradora. Tienen que responder rápido, muchachos. La idea aquí era precisamente, incluso lo vimos en el curso, que nosotros siempre podíamos generar estos triángulos rectángulos en los que la distancia iba a ser la hipotenusa del triángulo, y nosotros podíamos encontrar cuánto vale esa distancia en términos de la diferencia que hay entre las x y la diferencia que hay entre las y. Es decir, como estamos formando triángulos rectángulos, lo que estamos generando en realidad es el tamaño de la hipotenusa. Entonces, si nosotros queremos conocer la hipotenusa de un triángulo rectángulo, nosotros sabemos que entonces esa distancia D1 debe ser ¿quién? Pues la raíz cuadrada de las coordenadas que tiene P1, P2 y P3. Entonces nosotros vamos a decir que P1 tenía coordenadas X1, Y1, que P2 tenía coordenadas X2, Y2 y que P3 tenía coordenadas X3 y Y3. Por lo tanto, esa distancia va a ser X2 menos X1 al cuadrado más Y2 menos Y1 al cuadrado. Y si queremos que sean equidistantes, eso lo que quiere decir es que la distancia aquí entre D1 y D2 debe ser la raíz cuadrada de X3 menos X2 al cuadrado más la distancia que hay de Y3 a Y2 al cuadrado. Eso es lo que estaríamos encontrando. Y bueno, finalmente
lo que a nosotros nos interesa precisamente es que D1 sea igual a D2. Otra vez, todo lo que hemos ido construyendo en el curso viene a partir de las definiciones. Si nosotros recordamos una cantidad de definiciones muy chiquita, nosotros podemos construir muchas cosas, y muchas cosas como en lo que vamos. Nosotros empezamos conociendo primero la distancia entre dos puntos, y la distancia entre dos puntos es justo la información que estamos utilizando para encontrar estos dos de aquí. Con la distancia entre dos puntos, después encontramos cómo encontrar el punto medio, y el punto medio viene a ser encontrar un punto que equidista de los extremos. Entonces en esta parte del curso ya estamos utilizando todo lo aprendido hasta ahora. Bueno, casi todo lo aprendido hasta ahora. En unos momentos vamos a terminar de utilizar los conocimientos que tenemos sobre la línea recta. Ahora vamos a construir nuestra parábola a partir de la definición que teníamos. Entonces, para eso nosotros vamos a necesitar un punto al que nosotros vamos a conocer como foco. Y además vamos a definir una recta que va a ser nuestra directriz. Esa de ahí va a ser nuestra directriz. Ahora, si nosotros estamos construyendo una parábola, vamos a tener esta parábola que pasa por el origen y que luego sube. El dibujo no es muy bueno, pero ustedes lo pueden hacer con calma y con datos y intentar algo que les quede un poquito mejor. Bueno, por lo pronto, como soy un poco obsesivo, muchachos, déjenme corrijo esta parte. Ya tenemos esto. Entonces, primero voy a definir además otro punto al que le voy a llamar vértice. El vértice de mi parábola no va a ser otra cosa que, en este caso para esta parábola, es el punto más bajo de la misma. Además, el vértice siempre va a corresponder al punto en el que mi parábola cruza a su eje de simetría. Este de aquí es su eje de simetría, este que estoy viendo aquí. Y aquí es donde la está cortando. Y además, el vértice siempre está alineado con el foco. Alineado solo en una coordenada. ¿Qué quiero decir con esto? Que en este caso, que mi parábola abre sobre el eje Y, el vértice está justo en la misma coordenada de X que el foco. Y además voy a definir otro parámetro, este de aquí, que se conoce como parámetro P. El parámetro P no es otra cosa que la distancia que hay del vértice al foco, y además es la misma distancia que hay del vértice a la directriz. Ese es nuestro parámetro P. Este parámetro siempre se puede encontrar, y además, para las cuestiones que quiero hablar con ustedes el día de hoy, pues nos va a facilitar hacer algunos cálculos. Ahora, continuamos. Vamos a pensar que el foco tiene coordenadas XF y YF. En este caso va a ser un poco más sencillo porque nosotros ya sabemos cuáles son las coordenadas de nuestro foco en el eje Y. Y sí, si dijeron que era 0, tenían razón. Nosotros podemos ver cómo pasa justo por X igual a 0. Y también podemos fijarnos que la coordenada YF tiene que ser precisamente el valor de P, porque es la distancia que hay desde el origen hasta el foco. Ahora, si nosotros queremos que un punto de nuestra parábola, por ejemplo este, punto P con coordenada X, Y, sea un punto de nuestra parábola, ¿qué debe satisfacer? Pues debe satisfacer que la distancia
que hay desde el foco hasta mi punto, es decir, esta distancia D1, sea la misma que la distancia que hay desde el punto P hasta la directriz. Ahora, nosotros podríamos medir la distancia que hay entre el punto P a mi directriz de muchísimas formas. Podremos ver la distancia que hay desde este punto hasta este punto P, desde este punto hasta este punto P, desde este punto a este punto P. Pero lo que nosotros vamos a hacer es siempre tomar la distancia más corta, es decir, la recta perpendicular que pasa por mi directriz y que pasa también por mi punto P. Esa es la distancia que nosotros vamos a tomar. Es la distancia de 2. Y entonces, si yo necesito que ambas sean, que mi punto P sea punto de la parábola, va a pasar que D1 es igual a D2. Ahora, la distancia D1, ¿quién debería ser? Pues la distancia que hay entre D1 y D2 va a ser la siguiente. Ya habíamos platicado cómo definíamos la distancia. En este caso va a ser la raíz cuadrada de x menos la coordenada x de mi foco al cuadrado, más y menos la coordenada en y de mi foco al cuadrado. Afortunadamente yo ya sé que xf es igual a 0, entonces esto me va a quedar solo como x cuadrada más y yo sé que yf es igual a p, entonces aquí me va a quedar menos p al cuadrado. Tengo mi primera ecuación. Ahora sé que D2 tiene que ser igual a la distancia que hay entre este punto de aquí y este de aquí. Si nosotros nos fijamos, como es una recta perpendicular, pues la coordenada en x de este punto que está aquí en rojo tiene que ser la misma que de mi punto P. Lo único que va a cambiar es la distancia que hay desde y hasta P, y la distancia que hay desde este punto P hasta mi directriz debe ser la altura de mi punto P, que es precisamente y, más la distancia que hay desde mi recta y hasta la directriz, es decir, P. Entonces me quedaría que esto es y más P. Ahora, nosotros necesitamos encontrar cuál va a ser la ecuación de mi parábola. A mí me gustaría encontrar la relación que hay cualquier punto y de mi parábola y su coordenada x. ¿Cómo le puedo hacer? Pues más o menos fácil. Yo sé que la distancia que hay desde D1 y D2 tienen que ser iguales, entonces voy a obtener la siguiente ecuación. Como esto es igual a D2, voy a tener que x cuadrada más y menos p al cuadrado es igual a y más p al cuadrado. De aquí, si yo expando, voy a obtener que x cuadrada es más y cuadrada menos 2 veces y por p más p cuadrada. Aquí lo único que hice fue desarrollar este binomio. Tiene que ser igual a y cuadrada más 2 veces y por p más p cuadrada. Como vemos, aquí tenemos este término y este término que son iguales y con el mismo signo. ¿Qué quiere decir esto? Que se va a eliminar uno con otro. Eso quiere decir que cuando yo sume en ambos lados menos p, este término se va a 0 y este también. Y por otro lado tengo este término de aquí, el y cuadrada. Cuando en ambos lados resto y cuadrada, estos términos también desaparecen de mi ecuación. Y quedo entonces solo con los siguientes. Quedo con x cuadrada es igual a 2 veces y por p más 2 veces y por p. Ven que este estaba aquí con signo menos. Sumé en ambos lados
2 veces y por p y me queda esta ecuación. Así obtengo que x cuadrada es igual a 4 veces y por p. Entonces obtengo que y tiene que ser igual a x cuadrada sobre 4 veces el parámetro p. Esta va a ser la ecuación de una parábola centrada en el origen. Esta que tengo aquí. Noten que la cosa no cambia mucho en el caso en el que xf, es decir, la coordenada x de mi foco es distinto que 0. Cuando eso pasa, lo único que se alteraría es la ecuación para la distancia de 1. Y entonces para la distancia de 1, yo obtendría que eso sería la raíz cuadrada de x menos xf al cuadrado más y menos p al cuadrado. Entonces yo puedo hacer el mismo procedimiento, solo notando que ahora voy a tener x menos la coordenada del foco al cuadrado más y menos p al cuadrado y más p al cuadrado. Noten que aquí puedo ignorar completamente esta coordenada, bueno, este binomio y no expandirlo y solo expandir estos dos binomios de acá, que resulten hacer el mismo procedimiento que ya había hecho anteriormente, y entonces obtendría que la ecuación de mi parábola debe ser x menos xf al cuadrado sobre 4p. ¿Queda claro? Entonces, esta coordenada xf, la coordenada del foco, lo único que va a estar haciendo es mover mi parábola de la siguiente manera. Hace un momento yo tenía esta parábola, la que pasaba por el origen. Con este foco. Ahora, si yo muevo mi foco un poquito a este punto de aquí, vean que ahora mi parábola sería esta. Bueno, dibujo un poquito mal. Este es mi nuevo foco. Y entonces para esta parábola que está aquí en verde, lo único que estoy haciendo, el vértice queda en los mismos, sigue quedando en y igual a 0. Y entonces el parámetro p no cambia. Si esta es mi directriz, fíjense que la distancia que hay de aquí a aquí y la distancia que hay de aquí a aquí en ambos casos es p. Y la distancia que hay de aquí para acá y la que hay de aquí para acá en ambos casos es p. Es decir, esta coordenada de aquí, mientras hace rato las coordenadas de f eran 0, p, ahora van a ser xf, p. Es decir, esta ecuación que yo tengo en este lugar de aquí me permite mover como yo quiera sobre el eje x mi parábola. Ok, vamos a hacer ahora un ejercicio sencillo. La primera parte les toca a ustedes. Yo puedo generar la parábola y igual a x cuadrada. Para esa parábola que yo tengo ahí, quiero que ustedes encuentren cuál es la gráfica de la figura. Si x es igual a menos 2, díganme cuánto vale y.
Si x es igual a menos 1, díganme cuánto vale y. Si x es igual a 0, si x es igual a 1, si x es igual a 2. Y bueno, hasta ahí. Ahora, si ustedes hacen la gráfica, va a ser fácil que ustedes puedan encontrar cuál es el valor del foco, cuál es el valor del vértice, cuál es el valor en dónde está ubicada la directriz, bla, bla, incluso cuál es la ecuación de la directriz. Pero vamos a ver qué podemos hacer nosotros con esta ecuación. Primero, ¿cuáles deberían ser las coordenadas del vértice de esta ecuación? Pues vemos que el valor más chiquito que puede tomar esta y va a ser 0. Entonces, las coordenadas del vértice van a ser 0, 0. Ahora, ¿cuáles son las coordenadas del foco? Para saber cuáles son las coordenadas del foco, yo tengo que fijarme en lo siguiente. En general, yo sé que la ecuación de la recta era y igual a x cuadrada sobre 4 veces el parámetro p. Entonces, aquí yo me fijo que para la parábola que yo les estoy pidiendo, que es y igual a x cuadrada, debajo del x cuadrada en realidad hay un 1, por simple comparación. Entonces eso lo que nos va a decir es que 4p es igual a 1. Entonces p tiene que ser igual a 1/4. Como esta parábola de aquí es una parábola centrada en el origen, ¿cómo sabemos que es centrada en el origen? Por la ecuación que tenemos aquí. Vemos que la x está solita. Si no estuviera centrada en el origen, se vería algo así, algo de esta forma, o algo de esta forma. En general, algo de la forma x más una constante al cuadrado. Si tuviera cualquiera de estas formas, entonces sería una parábola que no está centrada en el origen, al menos respecto a la variable x. Como vemos que la forma es la variable x al cuadrado, así tal cual, sin ninguna constante que la acompañe, sabemos que es una parábola que está centrada en el origen. Y entonces yo sé que el foco tiene coordenadas, 0, p. Pero yo ya sé que la p es igual a 1/4. Y la ecuación de la recta directriz va a ser y igual a menos p. Esto se va a cumplir si nosotros nos fijamos en la gráfica que construimos justo al principio. Tenemos justo esa idea, que esta recta de la directriz tiene justo ecuación y igual a p. ¿Eso qué nos está diciendo? Nosotros ya vimos lo que es una recta, cómo se construye, la ecuación de la recta, bla, bla, bla. Nosotros estamos viendo que tenemos una recta de tal manera que cualquier punto de y, para cualquier valor de x que yo escoja, siempre me va a estar dando el valor de p. Si yo escojo menos 1000, me va a dar p. Si yo escojo acá 1500, me da p. Si yo escojo 1, me da p. Si escojo menos 1, me da p. Si escojo menos 3, me sigue dando p. Esto lo que nos quiere decir, entonces, es que el valor que nosotros tenemos que estar tomando debe ser y igual a p. Esa es la ecuación de la recta directriz. Y entonces toda esa información nosotros la podemos obtener a partir nada más del parámetro p. Ahora, como ejercicio para ustedes, díganme cuáles son las coordenadas del vértice
del foco y la ecuación de la recta directriz de las siguientes funciones. Imagínense que yo les digo que y es igual a 1/2 de x cuadrada. También puede ser que yo les diga que y es igual a 4x cuadrada. ¿Qué tal que les digo que y es igual a 1/4 de x cuadrada? O les digo que y es igual a 2x cuadrada. Entonces su trabajo es decirme estas cosas, ¿no? ¿Cuál es el vértice, cuál es el foco y cuál es la ecuación de la recta directriz de cada una de estas relaciones? Tenemos 1, 2, 3, 4 relaciones. Además, hagan la gráfica. Yo les recomiendo que sigan manteniendo estos valores. Y después también me gustaría que lo hicieran para y igual a 1/2 de x menos 1 al cuadrado, y igual a 4 de x más 1 al cuadrado, y igual a 1/4 de x más 1 al cuadrado, y para y igual a 2 por x menos 1 al cuadrado. ¿Sí? Entonces tienen que hacer las gráficas, tienen que encontrar el vértice, el foco y la ecuación de la directriz para cada una de estas. Muy bien, pues a trabajar. La idea es que me dejen estos ejercicios en un archivo PDF. Yo voy a estar en la página escuchando, bueno, leyendo sus dudas, porque en realidad no voy a estar escuchando. Así que pues a trabajar. Si tienen alguna duda, pues háganmelo saber y ya les puedo tratar de explicar las cosas en videos. La siguiente parte va a ser tratar de evitar esta parte que es como de encontrar ecuaciones, sino ahora aplicar la ecuación de la parábola a distintos problemas. Y quiero que vayan pensando qué propiedades pudo tener la parábola con respecto al video que les había dejado al principio. Así que eso sería todo por este video. Hagan su tarea por favor y nos estamos viendo.